Son las 7:37. Damos la bienvenida al general Paco Moncayo, quien fue comandante del ejército ecuatoriano, fue legislador, fue alcalde de la capital de la República, también candidato a la presidencia de la República. General Moncayo, un gusto recibirle nuevamente en esta emisora y ponerle en contacto con la audiencia del austro ecuatoriano. ¿Cómo ve usted esta situación de la violencia en el país y las medidas que se vienen tomando por parte del gobierno? Bueno, me parece que jamás en la historia del Ecuador hemos vivido una situación tan dramática, tan drástica. Jamás habríamos pensado que íbamos a llegar a esto. Ecuador era una isla de paz cuando Perú, Colombia, Bolivia, América Latina en gran medida estaban incendiadas por la violencia, en un momento subversiva, después una mezcla de subversión política, con narcotráfico, porque eso fueron las FARC, un movimiento narco-guerrillero. En fin, éramos una isla de paz, pero de pronto comenzaron a tomarse medidas irreflexivas. No creo que un ecuatoriano haya querido llevar el país a donde estamos, y ahora hemos hecho inclusive de esta tragedia nacional, de este sufrimiento de los ecuatorianos, de esta angustia de la sociedad, un espacio más para esta disputa irresponsable de los políticos, ¿no? Que quieren tomar hasta el tema de la seguridad como un elemento para entre ellos destruirse, para desequilibrar o desestabilizar a la democracia. Bueno, es una situación lamentable. Los ecuatorianos, los patriotas que somos la mayoría, no podemos permitir que esto siga sucediendo y hay que tratar de buscar salidas para superar. Va a ser muy difícil, por supuesto, esta situación a la que hemos llegado. General Moncayo, recordamos que hace algunos meses, debe ser ya un tiempo cercano a un año, mantuvimos un diálogo con usted cuando iba tomando cuerpo esta situación de violencia, de auge delincuencial en el país. No se llegaba aún a los alarmantes niveles del día de hoy, pero existían ya varias señales de alarma. Usted entonces hizo un llamado a que el presidente de la República reúna al COSENA, que utiliza esa figura. Aquí quisiéramos aclarar un tecnicismo. El COSEPE, ¿es el COSENA de antes o estamos hablando de otra configuración? Claro, se creó la leyenda negra de la seguridad nacional, que aquí en el Ecuador no sucedió. Por supuesto que hubo actos en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en el Cono Sur, en Argentina en particular, donde el Estado utilizó medios brutales para reprimir una acción también brutal de la insurgencia. Pero por supuesto el Estado no puede utilizar el terror para combatir el terror, la violencia delincuencial para combatir a la violencia delincuencial, porque se convierte en un Estado terrorista y así no se controla la seguridad interna. Entonces, cuando llegó Alianza País al poder, tenía este concepto de que seguridad nacional era una imposición de los norteamericanos, del imperio, y que la seguridad nacional era genocida y cosas de ese estilo. Yo mismo debatí con uruguayos, chilenos, argentinos que les asesoraban y les hice notar que en este país yo había comandado 30 años las Fuerzas Armadas, desde el pelotón hasta todas las fuerzas. Nunca un soldado a mi mando disparó un tiro contra un ecuatoriano. Nunca recibí una orden, ni menos impartí una orden para torturar a nadie. Entonces, como venía con estos prejuicios, le dieron un nombre ridículo: Consejo de Seguridad Pública y del Estado. ¿Qué es más público que el Estado? Bueno, hoy se llama COSEPE, tenemos que tratarlo como está en la ley, pero es el mismo concepto del Consejo de Seguridad Nacional que hubo antes, ahora con el nuevo nombre. ¿Y cómo ha visto usted esa Secretaría de Seguridad Pública que se formó, que la lideró hasta hace muy poco, cuando se retiró el doctor Ordóñez? Mire, al doctor Ordóñez creo que le pusieron
posición muy difícil, muy compleja. Es como que a mí me hubiesen ofrecido que dirija un hospital o que dirija el Ministerio de Salud. La seguridad es complejísima. No quiero hablar de mí porque es horrible, pero mire, yo he dado miles de horas de clase en décadas sobre estos temas y no me creo un experto en seguridad. Pero poner a una persona que no tenga un antecedente de formación en esto es hacerle un daño. Bueno, la Secretaría es indispensable. En la época de Correa hubo el Ministerio Coordinador de Seguridad y ese Ministerio Coordinador de Seguridad mantenía la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Ahora, ¿qué pasa? Infelizmente, llega el presidente de Alianza País, Lenín Moreno. Le dicen que hay muchos ministerios. Y alguien le aconseja que lo que él necesita es un ministerio de gobierno en el antiguo estilo que haga las cosas por él, ¿no? Porque acuérdense que en alguna época se decía en Ecuador que el ministerio de gobierno era una especie de premier, como en un estado semiparlamentario. Entonces pone una ministra de gobierno, la señora Paula Romo, y le encarga todo. Y después del fracaso con los periodistas del comercio, trae un excelente general, un brillante académico, que es el general Jarrín. Pero él era ministro de Defensa, pues, ¿no? Y le encarga la seguridad y se vuelve ministro coordinador de Seguridad y de Defensa. Estas decisiones torpes, de absoluta ignorancia política, le dejan al Estado en peores condiciones que en la época anterior, en la época del gobierno de Alianza País con Correa, porque fueron dos gobiernos de Alianza País, todos sabemos, ¿no? Correa y Lenín Moreno. Bueno, llega el presidente Lasso y pasa lo mismo. Le entrega al ministro de gobierno, en este caso, a una gran señora, doña Alexandra Vela, tanto la conducción política como la conducción de la seguridad. Y tampoco es que la señora Vela, que tiene un largo pasado político y se ha distinguido académicamente, pero sepa de estos temas. Y comienza, pues, el presidente Lasso a querer corregir estas cosas. Crea el Ministerio del Interior, muy oportuno, indispensable, pero lo crea como un ministerio de policía y pone a un distinguido oficial retirado de la policía a dirigir ese ministerio, con lo cual se desvirtúa lo que es un ministerio del Interior. Crea la secretaría, pero en una condición que le convierte casi en un ministerio más bien orientado al Poder Ejecutivo. Por eso veíamos al doctor Ordóñez en la radio, en la televisión, defendiendo la política del gobierno. Un ministerio de seguridad, una secretaría de seguridad, es una secretaría técnica que tiene que estar en el gabinete con los expertos trabajando a tiempo completo en los planes de seguridad, las políticas públicas de seguridad, la estrategia nacional de seguridad, no para estar en el quehacer de la disputa politiquera. Para eso es el mismo político. Y a Diego Ordóñez se le criticó no por las características de su plan o política de seguridad, sino por la ausencia de un plan integral de seguridad. Él se ha defendido señalando que sí existió tal, se refirió sobre todo como un éxito la cantidad de droga que se detiene en Ecuador y dijo que el acceso de droga, sobre todo en la frontera norte, era una de las partes fundamentales de su estrategia. ¿Qué balance le da usted a lo que hizo y también a lo que dejó de hacer Diego Ordóñez? Mire, el doctor Ordóñez debe haber puesto su mejor entusiasmo, su mejor voluntad. Él es un patriota, yo no dudo de eso. Pero si usted cree que la eficiencia de la política de seguridad se mide por el indicador de droga capturada, está totalmente equivocado. Eso quiere decir que estamos peor que antes. Mientras más les diga la policía, hemos capturado 400,000, estamos peor. Porque ¿qué quiere decir eso?
que está entrando más droga, que estamos perdiendo el control. ¿Sabe cuáles son los indicadores de seguridad que hay que medir? El número de muertos, el número de asaltos, el número de vacunas. Hemos disminuido y ese índice de muertes violentas por 100.000 habitantes de Ecuador ha subido radicalmente las cifras. Hay ciudades ecuatorianas que han equiparado, incluso han superado cifras de las ciudades más peligrosas del mundo, que otrora se encontraban en países como México, por ejemplo. Si quieren hablar de éxito, tienen que hablar de estos indicadores objetivos, no de la cantidad de droga que se ha capturado, porque eso lo que indica es que el problema se ha agravado. Ahora, General Moncayo, ¿cómo ve usted este tema de que las Fuerzas Armadas se sumen a las fuerzas de seguridad para enfrentar la violencia, las mafias, tarea que, de acuerdo con la Constitución ecuatoriana, corresponde a la policía? Dos rutas para esto ha anunciado el gobierno. La una es la de presentar un proyecto de reforma a la Constitución que se encuentra en un estado de hibernación en la Asamblea Nacional. La otra, tras verdaderos desafíos que se hicieron al Estado con ese atentado, esa masacre en Esmeraldas que dejó muchas víctimas, amenazas de bombas a gasolineras y otros hechos que se han dado en las ciudades del país, el gobierno ha señalado que busca que a través del COSEP, este Consejo de Seguridad Pública, se declare a 8 grupos criminales como terroristas, y esto abriría también la puerta con esa figura para actuaciones de las Fuerzas Armadas. Son dos puntos muy importantes. En primer lugar, hay un error grave en este país. Seguimos pensando en la seguridad como en la época de hace 20 años, los mismos paradigmas, los mismos procedimientos. Por eso es que seguimos haciendo más de lo mismo y con los mismos resultados. Mire, esta es una amenaza distinta. Hoy en el mundo estamos hablando de conflictos intermésticos, que son domésticos, pero a la vez son internacionales. Ya no hay la división policía, seguridad interna, militares, defensa. Eso ya no hay. En un conflicto interméstico, usted sabe, no puede definir claramente dónde comienza lo internacional, dónde comenzaría la defensa tradicional y dónde comienza la seguridad interna o lo que es orden público, seguridad ciudadana. Por eso es que en todo el mundo las Fuerzas Armadas tienen misiones en esta área. Le voy a poner un ejemplo patético. ¿Para qué se organizó la OTAN? Para la guerra, ¿no es cierto? ¿Qué están haciendo los buques de la OTAN en el Golfo de Adén, en el Cuerno de África? Combatiendo la piratería. Y nadie dice que cambie la ley internacional, que las Naciones Unidas, porque son otras amenazas y se requiere de otras respuestas. ¿Cuál es la tarea de las Fuerzas Armadas? La misión fundamental, según la Constitución: proteger la soberanía y la integridad del territorio ecuatoriano. La soberanía. ¿No le parece, Gustavo, que cuando las disidencias de las FARC entran en nuestro territorio, están invadiendo nuestra soberanía? Entonces, ¿por qué tengo necesidad de reformas constitucionales para que las Fuerzas Armadas blinden la frontera en el norte e impidan que entre la droga al Ecuador? ¿Será esa una tarea solo de la policía? Y los militares de fuerza auxiliar. Eso no es así. La defensa de la frontera es defensa de las Fuerzas Armadas. Además, por ley está definida una franja fronteriza de 40 kilómetros, que es franja de seguridad. Ya, pero ir más allá, tener la presencia de militares en las ciudades ecuatorianas, ¿qué tan conveniente es, General Moncayo? Allí los argumentos que hay es que los hombres del ejército no son entrenados, no están preparados para estas tareas que son esencialmente policiales. Y hay ejemplos de lo que sucede en otros países. En México, si bien se cambió la figura, los nombres, se creó la Guardia Nacional,
pero esencialmente es esta Guardia Nacional de México, que se supone es una institución de seguridad pública de carácter civil. Según los medios mexicanos, no es sino el ejército con otro nombre que está actuando allí, y en una serie de actuaciones llenas de controversia. Semana a semana se dan matanzas de personas que no son justificadas, verdaderos escándalos que surgen allá por la actuación inadecuada de esta Guardia Nacional. No, es que mire, vuelvo a decirle lo mismo. Un plan de seguridad le da a cada institución la misión de lo que tiene que hacer. Pongamos en la hipótesis de que el ejército cumple tan bien la misión de protección de fronteras, que es misión militar, que no entra un gramo de droga al Ecuador. Supongamos que la Marina ecuatoriana cumple bien su misión y protege todo el litoral marítimo, de modo que no salga una embarcación con droga o de un puerto no salga la droga. Se convertiría el Estado ecuatoriano en un espacio hostil al negocio de la droga. Irían a buscar otras geografías para sacar por allí la droga hacia los mercados, que eso es otra cosa que hay que hablar. Los Estados Unidos, de Europa, no es que nos hacen un favor cuando se habla de una cooperación para la seguridad, es obligación de ellos crean el problema desde la demanda. Pero bueno, si es que las Fuerzas Armadas se les distrae de estas funciones, la Fuerza Aérea, ¿qué tiene que estar haciendo? Proteger el espacio aéreo de un ataque a la soberanía aérea, que es que hayan decenas de aviones de las mafias, del narcotráfico, que están paseándose como Juan en su casa. Necesitamos defensa aérea. Sacar a los militares a las calles tranquiliza a la gente. Eso es indiscutible, ¿no? Porque la gente, vea usted las encuestas, hay una institución, la más creíble, y la gente ve militares en la calle y se tranquiliza. Pero como usted dice, esa no es la solución. La solución es un plan en el cual cada quien esté haciendo de la mejor manera lo que le toca. Si blindamos la frontera para que no entre droga, si blindamos la frontera con el Perú para que no entren armas, si blindamos el litoral marítimo para que no salga la droga, se acaba el negocio. Si esto es un negocio, esto no es un tema de otra naturaleza. A ellos lo que les interesa es ganar plata. Y van a estar en un país, claro, aquí se adiciona el que estamos dolarizados. O sea, hay un espacio ideal para que puedan las drogas, las mafias actuar aquí. ¿Es una amenaza interna un cártel mexicano o es una amenaza desde afuera? ¿Es una amenaza interna un grupo disidente de las FARC o es una amenaza externa? Entonces, yo no creo que se necesite una ley especial para que las Fuerzas Armadas cumplan bien las tareas que les corresponden. ¿Cómo ve usted defender la soberanía nacional? ¿Cómo ve usted, general Moncayo, en la perspectiva del tiempo, el retiro de la base de Manta? Mire, yo creo que un país soberano no debería tener bases extranjeras. Eso es un buen principio. Pero si usted saca la base de Manta y no le reemplaza con una base ecuatoriana con iguales capacidades, le está haciendo el juego a las FARC, sin duda. ¿Cómo puede usted no tener, si no tiene una estructura propia, manda sacando esa base que era una fuente de inteligencia importantísima y no la reemplaza con nada del Ecuador? Y lo que es peor, comienza a debilitar a las Fuerzas Armadas. No se olvide que en el terremoto de Manabí no emplearon a las Fuerzas Armadas. Después al apuro les llevaron, hicieron de ese terremoto un acto politiquero vergonzoso, llenaban lo que enviábamos los ecuatorianos en fundas con el monograma del partido de gobierno. Bueno, llegaron pues 10.000 fusiles chinos
como ayuda humanitaria. Usted trae este tema de los fusiles chinos, pero eso fue nada más que una parte de esto, una punta del iceberg. Pues recordemos que se compró maquinaria china, vehículos que luego hemos conocido resultaron inservibles, los radares también que se compraron, entre ellos recordamos también este incidente que se dio con los radares de Montecristi, pero hubo una serie de inversiones y bastante altas en términos de dinero, pero totalmente ineficientes que se hicieron aquí en Ecuador. Claro, mire usted, si así hubiéramos hecho nosotros las cosas, hubiéramos perdido la guerra con Perú. Nosotros, el dólar de la defensa era sagrado. Jamás permitieron un desvío con poquísimos recursos. Teníamos los recursos también con poquísimo dinero y ganamos la guerra por eso, porque había amor a la patria, porque había honestidad. La corrupción es otro elemento terrible que genera el ambiente para que la droga, las mafias, vean en el Ecuador un espacio óptimo para el trabajo. Ahora, para no perdernos en el hilo conductor de lo que nos estaba usted comentando, ¿qué acciones tomó el Estado ecuatoriano para de alguna manera reemplazar esos beneficios en cuanto a control de tráfico de drogas a través del mar que se obtenían del funcionamiento de la base de Manta? Ninguno. Como le digo, no solo que se retiró ese apoyo que no es sino cooperación frente a un enemigo común que es el narcotráfico. Aquí no venimos que la Guerra Fría, que era la Unión Soviética contra el Imperio Norteamericano, no, aquí la lucha en contra del crimen organizado. ¿En qué medida el actual ejército ecuatoriano y el gobierno nacional está utilizando tecnologías modernas? Recordemos que el presidente de la República ha acudido con su llamado de auxilio a los grandes países del mundo, a los mayores expertos en seguridad, Estados Unidos, Israel. Hemos conocido algo del uso, por ejemplo, de drones para supervigilar lo que sucede en los mares ecuatorianos, pero ¿qué conoce usted en concreto, General Moncayo? Yo conozco que son proyectos que están en marcha. Mire, pensar que los Estados Unidos se van a volcar a apoyarnos es un sueño que vamos a cosechar frustraciones. Los Estados Unidos están con la cabeza en Ucrania. Les falta plata para meter la plata en Ucrania. Creer que van a venir acá con 5.000 millones, eso no va a pasar. Es decir, que no Ecuador está solo en esta lucha, en esta guerra contra las mafias y la delincuencia. Vea, nosotros tenemos que valernos por nosotros mismos. Los apoyos de cooperación, que no es caridad que nos hacen los norteamericanos, sino que es asumir de alguna manera la responsabilidad que tiene, está bien. Y fue una torpeza, por ejemplo, cerrar los programas de cooperación con los Estados Unidos, pero no crea que esa cooperación es la que va a liberarle al país de estos problemas. Va a ayudar, está bien. Está bien tecnología de Israel que puede haber, pero los judíos, yo fui agregado militar en Israel, no le van a dar nada gratis, ni porque el Ecuador es un país democrático. No, eso no existe. Tenemos que ver las cosas como son. Ahora bien, cuando fui agregado militar, como le digo, en Israel, la frontera de Israel era ya electrónica. No eran miles de soldados, eran sistemas complejos de radares, de observados. O sea, de manera de que estaba blindada la frontera ya en esos años, le estoy hablando del siglo anterior, de una manera electrónica. Hoy se requiere utilizar la tecnología del siglo XXI. Hoy hay que combatirle a las drogas también en el ciberespacio. Y todo esto se puede hacer si es que hay un plan, si es que hay una política, si es que hay una estrategia claras de cómo combatir al narcotráfico. No respuestas pirotécnicas, no. Una respuesta sistemática, organizada, profesional. En el Ecuador hay muchos expertos,
Se puede contratar expertos de afuera. Cuando yo fui alcalde en Quito, tuvimos el mejor sistema de seguridad integral reconocido en América Latina. Traje a los expertos de Medellín y conste que yo sabía de estos temas. Pero con los expertos de Medellín montamos un sistema que los propios de Medellín dijeron que a ellos les costó 20 años lo que aquí pudimos implantar en 2 años. Hay que traer expertos, hay que no pensar que porque el Israel o los Estados Unidos, hay gente que sabe de esto y se la puede utilizar. Ahora, general Moncayo, el tiempo se nos va agotando. No quisiera dejar de tocar otros puntos, otras acciones concretas que se han dado que de alguna manera derivan de políticas del gobierno. El porte de armas. ¿Cómo ve usted este reglamento que se ha emitido ya y que permitiría con mayor facilidad armar a la población civil en Ecuador? Es una solución que no soluciona nada. Mire, le voy a ser muy claro en el tema. ¿Quién puede comprar un arma de las que están autorizadas para los ecuatorianos? ¿Qué porcentaje de población le puede comprar esa arma? ¿Qué porcentaje de la población puede ir a los médicos, a los psiquiatras, a los psicólogos a hacerse los exámenes? ¿Qué cantidad de nuestra población puede ir a los polígonos de tiro? ¿Sabe usted cuánto cuesta cada cartucho? Entonces, es una medida parche. No digo que ni que sea mala ni buena, pero como verá usted, eso va a poder utilizar una parte pequeña de la población. Aquí en Cuenca, le comento, se corrió una encuesta por parte de una encuestadora que hace análisis político y el resultado fue de que aproximadamente un 95% de los cuencanos pensaban que el porte de armas no va a contribuir a mejorar el problema de violencia. Y de hecho se ha dado, mientras esta polémica aún está abierta, un grave incidente aquí en la ciudad de Cuenca. Hace 2 días en un sector, una parroquia rural de la ciudad de Cuenca, en Santa Ana de Rayoloma, falleció una señora. Se había conocido que la señora había comprado un arma justamente preocupada por el tema de seguridad. Se ha detenido al hijo, no se conocen las circunstancias, pero se especula que no fue un asesinato premeditado, sino un accidente por la ignorancia en cuanto al manejo de esos artefactos. Claro, como le estaba diciendo, ¿no? Eso no soluciona nada, lo que crea es más bien problemas, porque además, esto sí teníamos hasta hace 14 años, yo mismo como jefe de zona en Guayaquil, como jefe de zona en Machala, en fin, firmaba las autorizaciones, pero en esa época la amenaza era la violencia común. Ahora los criminales tienen armas mejores que las Fuerzas Armadas, todo. Entonces, que una persona piense que va a poder enfrentar y tomar la decisión de disparar contra un enemigo de esta naturaleza no es viable. Hay que reconocer que muchas veces, por mejor hacer, se busca alguna forma de decir que estamos haciendo cosas que después más bien resultan al revés. General Moncayo, una última pregunta antes de llegar a sus conclusiones. Aparentemente la droga es un eje transversal en la mayor parte de los crímenes que se cometen en el país y es parte fundamental de este auge delincuencial en Ecuador. ¿Qué criterio tiene usted sobre esas teorías promovidas sobre todo últimamente por Gustavo Petro? Es un tema que se ha discutido mucho en el mundo. Holanda tiene políticas desde hace años en cuanto a una mayor tolerancia con las drogas. Gustavo Petro pregona en el sentido de que tiene que liberalizarse en algún grado, por lo menos las drogas menos peligrosas. En el propio Estados Unidos hay un estado, me parece que es Oregón, que está ya entrando en un proceso de legalización de ciertas drogas y ha abierto un periodo de 3 años de experimentación. ¿Qué piensa usted sobre ese tipo de salidas? Mire, la experiencia nos hace ver que lo que sucedía en los Estados Unidos en la veda del alcohol, cuando asomó Al Capone, cuando asomaron las bandas italianas a matarse, cuando convirtieron a Chicago en un campo de batalla. La medida de legalizar el uso del alcohol cambió radicalmente el problema de inseguridad que existía. Esto está comprobado, esto no es invento.
Se creó una comisión de expresidentes de América Latina. Yo me acuerdo entre ellos Cardoso, alguien de Centroamérica, pero presidentes reconocidos por la excelencia de su gestión. Todos los tres recomendaron una política de legalización regulada del uso de las drogas. ¿Qué dice el comentario general, no? Esto yo no puedo decir que sea así porque yo hablo con datos. Yo soy un académico que investiga, no que dice o que escribe cosas porque me salen de la cabeza, ¿no? Entonces, el tema fundamental es que dice, esto no puedo yo comprobarlo, que el PIB de los Estados Unidos caería, creo, en 7-8% el rato que se legalicen las drogas. Porque la droga es un gran negocio en los Estados Unidos. Y usted se pone a pensar, ¿cuánto le pagan por el kilo de clorhidrato de cocaína, que se llama, aquí en Esmeraldas? ¿Y cuánto cuesta lo mismo en Miami? 1000 veces más. O sea, ¿dónde está inclusive, no, el valor agregado? No está en la producción, hasta en eso son. Y con las nuevas drogas, el fentanilo, las distancias son aún mucho más grandes, kilométricas, entre el precio de fabricación y en cuánto se venden en estos oscuros mercados. General Moncayo, desgraciadamente el tiempo se nos agota, tenemos a otra persona ya en instantes en la línea para otro diálogo. Quisiéramos terminar, como se hace, la terminación de una tesis con sus conclusiones y recomendaciones sobre este grave estado de situación de Ecuador. Mire, hay una conclusión a la que deberíamos llegar todos los ecuatorianos, todos. Peleémonos en lo que queramos. La democracia implica diversidad de opiniones, la democracia implica oposición, pero ecuatorianos, pongámonos de acuerdo en una sola cosa. ¿Puede, por ser de izquierda o por ser de derecha, alguien apoyar al crimen organizado? ¿Puede alguien, por ser lacista o por ser correísta, apoyar al crimen organizado? ¿Pueden las funciones del Estado luchar entre ellas, competir entre ellas, cuando todos los ecuatorianos requerimos de jueces, fiscales, policías, militares, asambleístas, una conjunción de acciones para combatir a este mal que está acabando con nuestra juventud, con nuestra paz, con nuestra tranquilidad? La conclusión es que si tenemos un poco de amor a esta patria, si tenemos un poco de sentido común, debemos encapsular el tema del narcotráfico, del crimen organizado y unir todas las fuerzas del Estado en contra de esta... La Iglesia ecuatoriana ha hecho un llamado el día de ayer a los políticos ecuatorianos a preocuparse por el estado de situación del país. Así es, y creo que es el sentido común. No hay ni que explicar una cosa así. Y por supuesto, déjeme decirle una conclusión adicional. Para mí, el general que vistiendo escudos de la patria es un narcogeneral, es un traidor a la patria. No es un delincuente cualquiera. El juez que está cooptado por crimen organizado es un traidor a la patria. El legislador que trabaja para los delincuentes de la droga es un traidor a la patria. No puede ser que un juez le suspenden 3 meses, le devuelven al fin de los 3 meses que no le pagaron el sueldo. ¿Y qué tal si ese juez ya se embolsicó miles de dólares, cientos de miles de dólares para sacar a un delincuente de la cárcel? Esos son, para mí, delitos de alta traición a la patria, porque afectan en lo esencial a la vida de los ecuatorianos. Bien. Mire, si usted pasaba un secreto al ejército enemigo, ¿qué era? ¿Quién es el enemigo ahora? Legisladores, jueces, fiscales, militares, policías, políticos que estén en contubernio con el narcotráfico son traidores a nuestra patria. Así se les debe ver. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, General Moncayo.
Gracias por invitarme. Declaraciones del general Paco Moncayo, excomandante del ejército ecuatoriano, exalcalde de Quito, ex legislador y también ex candidato a la presidencia de la República. Son las 8.